Y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo hemos leído de parte de mi boca muchas veces, porque es una parte de la comisión que me encanta, porque no dice id y haced discípulos, id y decirles que yo digo, no, aquí dice, tuve que morir, tuve que resucitar el tercer día para que se pudiese predicar el evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados. La primera pregunta que yo puedo hacerme es, ¿por qué estas recomendaciones del Señor para los pueblos? Pues bien sencillo, yo por lo menos le puedo hablar de tres. En primero, porque el Señor se iba y dejó dicho que vuelve. Entonces la pregunta es, ¿y si vuelve, a qué vuelve? Es el interrogante que la iglesia tiene que tener pendiente y no dejarle el trabajo a los poquitos evangelistas de la iglesia. ¿Por qué ese mandamiento? Porque Él se fue y vuelve. Una segunda es que Él quiere dar oportunidad a otros para que se salven. Y una tercera podría ser que su plan divino se tiene que completar. De hecho, se completa. El problema es que no nos asusta cuando hablamos de completarse. Esta mañana al dar mi clase de teología, los alumnos me llevaron hasta bien a toparme al cerco con las preguntas escatológicas. Es bien complicado a predicar o querer hablar de escatología, los sucesos futuros sobre la muerte, porque solo el Señor, incluso el Señor dijo, yo no lo sé, solo mi Padre, ni los ángeles lo saben. Entonces, ¿por qué me voy a meter yo en Honduras si ni ellos lo saben, yo tampoco? Así que no hay nadie que sepa cuándo serán estos acontecimientos, pero sí hay palabra para poder discernir, al menos en el corto tiempo de vida que nos queda. A los que están jóvenes y los que están viejos siempre es corto, para los viejos es más corto todavía, pero razonando este punto podríamos llegar al convencimiento de lo que dice la palabra. Yo, dice el Señor, morí, resucité, para que se predique el evangelio del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, me es suficiente para pensar que son los tiempos de Dios, el cronos de Dios, y eso es suficiente. Hay que hablar un poquito sobre este título. Evangelicemos ahora, antes del fin. Cuando hablamos antes del fin, ubiquémonos no en el mío ni en el suyo, en el fin de los tiempos de Dios. Porque sea que vivamos o que muramos, dice la palabra, somos del Señor. Nadie vive para sí ni nadie muere para sí, dice el Señor, porque el Señor es Dios de vivos y de muertos. Para eso resucitó. Entonces Dios nos dejó la visión profética. Quiero llevarlos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Donde vemos lo que Juan vio. En esa visión, hermanos, especial, porque es una visión especial la que vio Juan. Voy a leer del 9 al 11, y dice la palabra, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirno, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, y yo siempre que leo esto para ustedes le agrego y a Popa, porque está vigente. Dios habló a Juan en un día especial, que es el día domingo del Señor, y Juan estaba consignado a morir, porque lo fueron a dejar a la isla de Patmos a que se muriera. En un barquito lo llegaron a dejar y se fueron y lo dejaron ahí que se muera ese,
¿Por qué? Porque interrumpía al pueblo predicando el evangelio que no dejaba de predicar. Pedro había dicho antes, ¿será bueno obedecer a los hombres antes que a Dios? Murió por eso. Juan por eso está ahí, en Patmos, porque él y Pedro andaban juntos y decían, nosotros no obedecemos a los hombres, tenemos que predicar el evangelio. Entonces lo llevaron a que se muriera ahí. La prédica del evangelio, las causas, hermanos, hoy en día para nosotros no está vedado, pero llegará un momento en que nos vamos a esconder para predicar. Yo admiro los misioneros, como Ardón, por ejemplo, un misionero que nosotros apoyamos. Él me cuenta en sus boletines, me cuenta por el WhatsApp, cosas que bien difíciles, hermano. Irse a ocultar y a predicar suavecito para que no lo escuchen. Hermano, eso es difícil. Yo paso por aquí en los templos que son abiertos y el pastor está gritando y diciendo y hablando. Y ahora no le dicen nada. Pero llegará un momento en que quizás tengamos que pagar el precio por eso. Pero Juan ahí estaba solito, y como estaba solito, no tenía quien predicarle, ni a las culebras, ni a nada, lo que había en la isla, estaba orando. Y mientras estaba orando, le vino esto que acabo de leer. Bien interesante porque cuando uno está en oración, hermano, recibe palabra. Cuando usted entra en la oración, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, casi nadie lo quiere leer. Y si lo lee, pues no lo entiende por las figuras que tiene y otras cosas. Pero ahí está revelado todo el final de los acontecimientos de la iglesia. Está amarrado con Daniel y ahí están las verdades del tiempo de Dios, del Kairos de Dios, que es el que está metido en el tiempo del cronos de Dios. Entonces, cuando se identifica con Juan, porque ver una visión, hermano, como la vio Daniel, cae de rodillas temblando, porque no le entiende. El peso de la gloria de Dios es tanto que lo puede dejar callado, quieto. Pero ahí está Juan, y él le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y luego le dice, te ordeno que escribas esto que vas a ver a las iglesias. Y yo le dije, Popa, pero eso es en aquel tiempo a las iglesias que estaban en el Asia, pero sigue vigente para todas las iglesias. Por eso en las iglesias tenemos que enseñar a toda costa, como sea, esta palabra, con la cual acabo de iniciar, que dice que el Señor resucitó para que se predique. Pablo dijo en cierto momento, si Cristo no resucitó, ¿de qué sirve la predicación? Por eso el Señor en esa parte de la comisión dice, yo resucité. Por lo tanto, eso es garantía para que ustedes hablen de mí y hablen de arrepentimiento y hablen de que hay perdón de pecados. Es el evangelio que estamos predicando a diario, porque el Señor, su primer mensaje fue, arrepiéntanse y crean al evangelio. El reino de Dios se acercó a ustedes, arrepiéntanse y crean a la palabra. Entonces, hermanos, eso está vigente. Y el Señor nos dejó esto bien plasmado. ¿Por qué? Porque lo que hace es recordarnos cada vez que hay que predicar. Y usted puede creer, hermanos, que la prédica realmente solo la tiene que tener el pastor. No, usted tiene que predicar en su casa. Usted tiene que pararse a hablarle a alguien. Mire, oportunidad para hablarle a las personas siempre hay. El problema es que vamos como los transeúntes normales, solo caminando, y no nos detenemos. A veces vemos a la persona y físicamente la apreciamos y no nos alcanza el entendimiento para saber qué tribulaciones tiene, qué problemas tiene, qué conflictos hay en él o ella. No lo sabemos, pero a veces con un saludo. Y cuando usted tiene las características de un evangelista o tiene la palabra de Dios, el que está frente a usted lo va a sentir, hermano. Y va a sentir la presencia y lo más seguro es que algo le va a decir. Y con ese algo que le diga, mire, yo estaba ahora en el banco, un evangelio rápido, ¿verdad?
Y la persona que estaba delante de mí en la fila, era el último hasta que se puso otro atrás de mí. Dejé de ser el último, entonces ella dijo, y se refirió a mí y me dijo, mire, me dijo, ¿usted no siente un mal olor aquí? Y yo le dije, no. Mire, me dijo, yo tengo un sentido del olfato exagerado. Aquí hay un olor a humedad, me dijo. Y le hago yo así. Y le digo, sí tiene razón, hay un olor a humedad. A mí no se me pierden los olores, entonces me apachaba más así por cualquier mal olor que yo expulsara. Y entonces dije yo, ¿qué le digo? Y en ese momento se me viene a la mente y le digo, ¿sabe cómo nos hizo de perfectos Dios? Que puso ese elemento básico, y yo le dije, yo me imagino que usted ha de comer bien por el olfato que tiene. Y debería darle gracias a Dios porque no todos lo tenemos. Mire, yo no había percibido este olor, pero Dios es lindo, le digo, qué maravilloso. En eso la llamaron al cajero, ya me dejó solo. Dígame si no hay oportunidad, hermano. A cada momento usted tiene una oportunidad de hablar y tiene que decirlo, y en la casa mismo, hermano, más cuando se vienen los problemas. Yo acabo de orar por un hermano que me dice, mire, pastor, fíjese que quiero comentarle, yo estoy triste, mi hijo se me ha perdido desde hace 5 días y bla, 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 y me comentó algunas cosas. Y le digo, ¿y él no iba a la iglesia con usted? Hermano, es que iba, pero se me corrió de la iglesia. ¿Y qué edad tiene? 23 años. Ah, ya se maneja solo. Pues él dice que sí, me dijo, pero por manejarse solo anda perdido. Entonces, 5 días ya son tormento, hermano. ¿Por qué? Porque no le puso la palabra de Dios como era, cuando era. Hoy que ya se pierde, la palabra pues ya se le perdió. Y eso es lo que quiero avanzar en esta tarde para explicarle a usted. Quédese detenido no en el tiempo, sino en su pensamiento con esto que le digo. Le habla a sus hijos, le comenta a su familia, le comenta a sus familiares de los tiempos del fin, porque los tiempos del fin van a llegar. ¿Cuándo? Siempre serán los del fin, esté vivo o esté muerto. Porque si está muerto y no tiene a Cristo, va a ser juzgado. Aunque no lo cree, hermano. Yo sé que este tipo de estudios no son muy buenos, pero mire, Juan escuchó y vio la promesa. Cuando él sale de Patmos, ya viene a escribir. Esto data de 95, algunos teólogos dicen que 100 años después, Juan era un anciano. Al sacar los tiempos de él, se puede uno enterar que empezó joven el evangelio, bastante joven. Pero escribe este libro, según los estudiosos, 95 años después. Y cuando escribe sus cartas y sus libros, se va directamente a hablar de lo que es el Señor Dios Todopoderoso. Él habla de trono, cordero, de vencimiento, y el número 7 lo usa bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando él sale, viene convencido más todavía para dar testimonio de Dios. Por eso Juan es un exquisito al escribir, porque una persona que está convencida de lo que Dios ha hecho en su vida y lo que puede seguir haciendo, esa persona tuvo un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor, amado hermano, es lo que nosotros pretendemos, perdonen la expresión, pero pretendemos en la iglesia, a través de la alabanza, a través de la oración, a través del ayuno, a través del encuentro con el Espíritu Santo de Dios, llegar a este detalle que Juan llegó. Quiero leerle lo que dice Juan capítulo 1, al menos un par de versículos. Miren, si en el Apocalipsis se dice yo soy el alfa y la omega, aquí le dice en el 1:4 le dice Juan la descripción de Cristo, y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dos frases interesantes, porque cuando dice en él estaba la vida, se está refiriendo de que él vino como hombre a vivir sobre esta tierra, y en él estaba la vida, es que había que descubrir lo que él decía, que él era el único que nos podía llevar a la vida eterna.
Entonces, cuando dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, lo que me está diciendo, al menos entiendo dos cosas. La luz que alumbra el entendimiento, dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando hablamos de la luz de Jesús, estamos transmitiéndonos a la luz del entendimiento. Y la vida es la vida eterna. Hermanos, cuando llegamos al tema de la vida eterna, como que no nos interesa. Y seguramente cuando ya vayamos en el cajón y le van a mandar la tierra o la tapadera, no sabemos nada. Pero los que nos están enterrando lloran de tristeza, más si no llevaba a Cristo en su mente y su corazón. Entonces es ahora. Si dice el Señor, yo resucité para que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Si eso a la iglesia no le interesa, hermano, pues no es iglesia o no está sobre esta tierra. Porque la misión de la iglesia es dar testimonio de los hechos de Dios. Mire lo que dice el 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son ustedes. Somos todos los que hemos recibido a Cristo. Entonces, si somos los que hemos recibido a Cristo, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponerle atención a la parte de lo que dice la palabra con relación a evangelizar, a ir por los perdidos. Miren. La profecía que tiene Juan dice que nosotros debemos de predicar todos los días. Y aquí viene el detalle, hermanos, de que nosotros decimos, no, tenemos un culto el miércoles medular, tenemos el viernes de caidita y el domingo importante. Pero hay iglesias que pareciera que se desgastan, pero todos los días predican la palabra. Y usted va a decir, ¿y la iglesia Josué? Sí, también. Porque el lunes aquí se está predicando, enseñando la palabra en el CCDL. El martes aquí hay un grupo de líderes que están oyendo la palabra. El miércoles estamos como ahora aquí, poquitos, pero estamos. El jueves están en las casas en su mayoría. Y el viernes los citamos acá para un culto de poder. Y el sábado están con los jóvenes, el que quiera. Yo vengo a veces al de los jóvenes y veo adultos. Algunos adultos vienen a cuidar a sus hijos, pero igual oyen la palabra. Y el domingo, hermanos, usted puede estar en el culto que usted quiera. Porque tiene el privilegio de tener 4 cultos en el día sin espacio, solo para almorzar. Entonces, cuando se habla de predicar la palabra, es porque esta profecía nos tiene que tener alertas. Nosotros debemos, hermanos, de recoger todos los días la cosecha del Señor. Porque todos los días podría haber un convertido en la iglesia. Todos los días podría haber un convertido en la calle. Todos los días puede haber un convertido en el mercado, en cualquier lugar. Pero si no abrimos la boca, nosotros estamos con problemas. ¿Y qué problema tenemos? Porque no han visto el futuro. Si usted dice, si yo ya me salvé, qué bueno, cuando vaya en el cajón ya no soy yo, pero voy para el cielo, qué egoísmo, ¿verdad? ¿Y los demás? Es porque no me ha amanecido. El día que te amanezca, amado hermano, mira, quiero leerte lo que dice, lo que vio Juan en el futuro. Apocalipsis 14:14. Dice así, miré, y he aquí, dice, una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Usted se va a preguntar ahora, ¿y qué es lo que quiere decir este señor que está ahí arriba? Pues bien sencillo, yo le estoy hablando que lo evangelicemos ahora antes del fin. Porque el fin de la muerte de cualquiera de nosotros puede ser en cualquier momento, pero el fin de los tiempos de Dios es el que tiene que juzgar a vivos y a muertos. Por eso la palabra dice que Él es juez, que es Dios, y es juez de vivos y de muertos.
Así que no se esté pensando, hermano, que, bueno, ya muerto no hay nada. No le ande creyendo esas doctrinas erradas, hermano. Usted tiene un fin, y ese fin tiene que ser en la gloria eterna de Dios. Entonces, hermano, ¿qué dice acá Apocalipsis? Dice que vio a uno en una nube blanca, semejante al Hijo de Hombre, con una corona en la cabeza de oro, ya no es la de espinas, y una hoz aguda. Los que conocen la hoz, es un tipo de machete, ¿verdad? O no sé cómo le llaman, guadaña, pero aquí es hoz, con la que rozan la caña. Algunas veces en Cuba lo usaban, que por cierto, bueno, no nos metamos en problemas, pero es una cosa que sirve para cortar, y la uva con eso la cortaban. Porque la uva, cuando corta usted el racimo, tiene que saberlo cortar, porque si lo corta mal, daña la planta. Entonces, él dice que viene con la hoz aguda. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Si él viene con corona, viene como rey. Como el Hijo del Hombre lo vio Daniel mucho antes de escribir el Apocalipsis. Si usted quiere comparar esto que estamos leyendo de 14, Apocalipsis 14, lo voy a llevar a Daniel. Daniel 7:13 dice así, de esta manera: miraba yo en la visión de la noche. Mire lo que Daniel vio. Y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Es otro misterio que les voy a explicar un día. Y le hicieron acercarse delante de él los ángeles. Cuando el Señor se acerca al anciano de días, que es el Padre, Daniel lo ve así: y le fue dado dominio, le fue dado gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué acabamos de leer en Apocalipsis? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque el Señor es el único que viene con esa corona, y es el único que viene con la hoz. Daniel no lo vio con la hoz, pero ya viene porque el tiempo está cerca. Cuando el Señor habló con la mujer en Samaria, ustedes lo recuerdan, que los discípulos enojados, que porque había hablado con una mujer y bla, 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 y le dijo: ustedes, porque ven que está nublado o ven los arreboles, creen que va a llover. Y le dijo: no, el tiempo está cerca, el verano ya se acercó, la mies está madura. Entonces, cuando el Señor habla de la mies que está madura, hermano, nos está mandando a seguir predicando el Evangelio y recogiendo cosecha. Esto es lo que tenemos que comprender, iglesia. ¿Por qué? Yo te estoy mandando a tu familia, te estoy mandando a tu colonia, te estoy mandando a donde tengas que hablar la palabra. ¿Por qué? Porque estos tiempos del fin van a ocurrir. Hay una iglesia que dice algo, no sé cómo es el tema, Cristo viene o algo así, el fin. Pero es que el fin ya está programado. El Señor dice que hay un fin. Yo soy el alfa, soy la omega, soy el principio y soy el fin. Le dice: yo estoy aquí y te estoy diciendo que prediques para arrepentimiento y perdón de pecado, porque yo te lo estoy mandando. Hay un fin, y el fin soy yo, y es Jesús. Entonces, cuando dice eso, mire, sigamos leyendo lo que dice el versículo 15 que vio Juan. Dice el 15: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz, le dijo, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Esto es fin, es al final de los tiempos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la iglesia, hermanos, tiene que levantarse y hacer su labor. Cuando estamos hablando de hacer su labor, aunque a usted le parezca mentira, pero cuando usted va, y no es que lo propagandice ni me interesa, pero cuando usted siente en su corazón pasar por afuerita y ve una mesa que dice misiones y dice: voy a comprar, porque puede, y se acerca, eso es esto mismo. Usted está haciendo la labor de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso va como un rebote. ¿Por qué lo compró? Porque lo que usted invierta
ahí es el reino de Dios, porque eso que usted va a dejar ahí va para aquellos que están predicando calladitos o escondidos allá en el otro lado del continente o donde sea. Nosotros en las mañanas aquí estamos orando por las misiones desde hace ratito para la convención a las 5:30 de la mañana, 6 estamos orando, y yo le digo a cada uno, ore por África, ore por Asia, ore por Centroamérica, ore por Cuba, y le voy diciendo a cada uno, y cuando terminamos la oración no hemos terminado de orar por el mundo, rápido, pero debe ser más detenido, porque allá están los que usted les manda por un llavero que compró, lo que les manda porque compró un corta uñas ahí, va para allá, hermano. Entonces la iglesia, perdonen la propaganda, pero también hay otra forma. Cuando usted lo que está haciendo, hermano, es ver lo que Juan vio. ¿Por qué? Porque es necesario unir los pueblos con el evangelio. Y unir los pueblos con el evangelio, hermanos, también implica unir las colonias. Usted dirá, pero es que esta es una faena complicada, difícil, macedónica, puede decir alguno. Sí, así es. Si fuera fácil, la harían muchos. Yo admiro a las mujeres que en los días de la escuela infantil, de la iglesia infantil, Senia y Elba y otros más, Rebequita, anda ahí, todos otros, perdón que mejor ya no digo nombres, pero son varios, en una labor, hermanos, macedónica. En una labor porque van a las colonias y viene un microbús, vienen en un pick-up, vienen de todas maneras los niños, porque esta labor no la puede dejar de hacer la iglesia, porque es la hora de cegar un niño que se entrega a Cristo y Cristo lo hace su hijo. En este momento usted ha hecho una gran labor y la hacemos con los adultos, la hacemos con el pueblo. ¿Por qué? Porque es necesario unir los pueblos con el evangelio. ¿Saben por qué? Porque están muriendo sin Cristo. Pero es que eso lo gritamos a los cuatro vientos, pero ¿y a quién le interesa? A los que Dios pone en su corazón hablarles. Porque solo le va a poner en el corazón hablarles a aquellos que verdaderamente despertaron pasión por ellos. Y tienen compasión. Y dicen, no tiene a Cristo, no tiene nada. Cuando usted entiende eso, hermano, entonces le va a hablar. Porque va a decir, si se muere, ¿cuál es el fin? No es cuando se muere, es cuando es juzgado. Porque si se muere con Cristo, qué bueno, igual va a ser juzgado, pero para gloria de Dios. No estoy predicando en un cementerio, estamos en la iglesia cristiana Josué, donde están los vivos, todos los vivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos tiempos del fin, cuando nos damos cuenta, los ángeles van a cegar la tierra. Lo que vimos en el capítulo 14 está bien claro. Pero Jesús tiene que ver, cuando él le preguntaron de todas estas cosas, dijo, los ángeles lo van a hacer. Y quiero que usted lo comprenda y se vaya conmigo a Mateo capítulo 13 y vea esta parte del trigo y la cizaña, como un ejemplo. Mire, Mateo 13, 38, 39 le voy a leer de esta manera. Dice la palabra, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Acaso no en Apocalipsis lo estamos viendo, el ángel que le dijo, mete la hoz, la mies está madura? Entonces lo está diciendo el Señor cuando le preguntan, mira, ¿y qué pasó? ¿Por qué no sembraron cizaña? Y el Señor dijo, mientras se durmieron los hombres. Si la iglesia está dormida, hermano, la cizaña va a seguir siendo sembrada y posiblemente entre nosotros mismos. Pero dice el Señor que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, pero va a haber un momento de la corta, serán quemados, sacados. Y los ángeles son los encargados, hermano. Cuando usted lee Hebreos capítulo 2, dice que los ángeles son ministradores de los que habrán de ser salvos. Entonces, cuando estamos en ese detalle, nos damos cuenta que Jesús va a enviar sus ángeles para cegar. Y mire, siga leyendo, dice el 39. El enemigo que la sembró es el diablo, y siga, de manera que como se arranca la cizaña, dice el 40, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Oiga, entonces quiere decir
que aunque se muera, va a pasar por este proceso. Y si lo estamos entendiendo, ¿qué hace la iglesia por ganarles antes de que perezcan? Predicadores que son bastante elocuentes y dicen, y Cristo viene pronto. Y ese pronto, ya lo estudiamos una vez en Apocalipsis, es el tiempo de Dios, no es de la tierra. Y ese pronto alguien dice, pueden durar 5,000 años. Y es que no le importa si son 5 o 10,000, creo que no va a ser, estoy exagerando. El problema es que me puedo morir antes. El problema es que se puede morir antes y sin Cristo no es nada, amado hermano, hermana. Por favor, entendamos como iglesia esto. ¿Qué hace la iglesia para ganarlos si sabe que hay un fin? Siga conmigo y váyase de nuevo al capítulo 14 del Apocalipsis. Dice en el capítulo 14 de esta manera, 20, fíjese bien a dónde estamos llegando. Tiene mucho más esto, pero vámonos al 20. Y dice el 20, 14, 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Cuando usted le han explicado en CCDL, o le están explicando en alguna parte de la doctrina, le están queriendo decir que cuando usted va a ir al cielo, a las bodas del Cordero, va a regresar con el Señor. Por eso le dije al principio que una de las razones por las que se está predicando este evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados es porque Cristo vuelve. Y vuelve por su iglesia, la lleva a las bodas y vuelve. Y cuando vuelve, es que Él va a desatar la ira de Dios. Lo que conocen como la batalla de Armagedón. La famosa batalla de Armagedón. Pero mire lo que dice acá, lo que va a ocurrir. Y dice que Él separó, esto es una metáfora, o puede ser una alegoría. Y fue pisado el lugar fuera de la ciudad. Cuando leímos al principio, que dice el 14:14, miré aquí una nube blanca y el que venía sentado, el Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Lo que va a hacer es cortar las uvas. En este caso de la figura no es las uvas, sino los seres humanos. Y van a ser pisoteados en el lagar. En el tiempo antiguo, en unas pilastras grandes que le llamaban lagar, ponían la uva. Y la gente que se bebía ese vino antes era más rico porque era con los pies que lo hacían. Se paraban, se lavaban bien los pies y caminaban y iba saliendo el jugo. Eso es el lagar y esa es la vendimia, esa es la uva. Pero el Señor lo usa como figura, dice, en esa batalla grande de Armagedón, donde dice que la sangre llegaba hasta el freno de los caballos. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Hablando ya en oro, si usted ve un caballo, no me mire bien a mí, pero voy a hacer la figura. El caballo está agachado y tiene un freno. Y casi siempre de este freno hacia abajo hay 1 metro al suelo. Lo que está diciendo que va a llegar hasta el freno de los caballos es que va a crecer esa sangre, ese río de sangre, 1 metro. Oiga, hermano, no sé si usted me lo está creyendo. Yo le puedo leer todo este libro de Apocalipsis para que lo entienda. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está diciendo, esa guerra va a ser grande porque a Él lo van a atacar, las naciones se van a pegar. Alguien habla de Rusia, de China, hablan de esto. Mire, no se mete en problemas, usted se va a dar cuenta que los tiempos de Dios van a ir apareciendo conforme Dios quiere y va a ver cuáles son los países realmente que van a hacer guerra. Y dice que esa sangre, dice aquí, corría, ¿cuánto dice? Por 1,600 estadios. Estuvimos viendo en otros libros y sacando cuentas, son 300 kilómetros. Hermano, esto no es mentira. Usted lea capítulo 14 para que vea y se va a enamorar y va a llegar hasta el 21 o 22. Pero ¿sabe qué? ¿Se imagina usted un campo donde esa batalla se va a dar cuando Cristo vuelve para reinar 1000 años? Se va a dar cuenta que dice que la sangre a la altura de 1 metro me va a llegar aquí. Y dice que 300 kilómetros, Dios mío, ¿qué será eso?
Y esto está bien claro escrito, hermanos, y no hay por dónde equivocarse, porque el mismo Señor, cuando usted siga leyendo, dice que llama y dice, vengan las aves del campo, vengan los que vuelan, vengan todos a la cena del Señor y coman comida de capitanes, de jefes, Mire lo que dice el Señor, hermano. Es una guerra tremenda. ¿Y dónde está usted? ¿A dónde está su familia? Para ser juzgada en ese tiempo, no, hermano, ahora, es ahora. Es ahora. Esta noche no me van a creer mucho, pero no me crean, lean. Es ahora. Porque la palabra no se va a equivocar. Mire, ¿cómo voy? No, mejor no les digo más. Mire, pero véngase conmigo al capítulo 19, donde se repite la historia. Capítulo 19, versículo 15 al 21 dice de esta manera: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es la misma guerra. Y él la regirá con vara de hierro, 1000 años reinando. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es que cuando Cristo vino a esta tierra fue la propiciación de Dios, lo que quiere decir, hijo, anda antes que me los termine. Hijo, anda antes de que yo aplique la ira que apliqué cuando Noé. Anda y sé propicio para mí. Por eso cuando Cristo se presenta en el altar de Dios con su propia sangre, Él le está diciendo, aquí vengo y yo he calmado tu ira con el sacrificio mío. Por el sacrificio de Cristo Dios no ha destruido esta tierra, pero llega el fin en que lo va a decir, hijo, ándate, toma la hoz y anda a vendimiar la tierra y pisa el lagar, haz eso ya. Y cuando el Señor haga eso, entonces es la ira de Dios sobre las naciones y sobre el pueblo, amado hermano. ¿Y dónde estaremos nosotros? Los que ahora hemos creído estaremos con Él en las bodas bajando para venir a reinar 1000 años. Pero los que se quedan, ¿qué va a pasar, hermano? Qué terrible no entenderlo, ¿verdad? Y el Señor dijo, vayan, yo resucité para que se predique. Yo resucité para que entiendan que los puedo perdonar. Yo soy la luz, en mí está la vida. Yo soy el alfa, soy la omega, soy el principio y soy el fin. Yo soy el que va a hacer esto, dice el Señor. Y cuando Él está diciendo todo esto, hermano, y nosotros nos quedamos de brazos cruzados o mirando o conformándonos, soy salvo. No, hermano, tenemos una misión grande que hacer como iglesia. Y usted tiene que invitar a alguien que no tiene a Cristo, tiene que traerlo a la iglesia, tiene que sentir pasión por esa alma o por esas almas, tiene que intentar, hermano, por todos los medios, pensando en esto. ¿Por qué? Porque es un tiempo que se va a consumar. Y la iglesia tiene que entender esto. Y yo le dejo 3 cosas que tenemos que pedir para finalizar, porque hay más sobre esto. En primer lugar, misericordia. Clamar por misericordia ahora por los incrédulos. Porque Dios tenga misericordia de ellos. Y que vengan, como dijo Pablo, que se hagan rogativas, petición de acciones de gracia por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los reyes, porque esto es agradable a Dios, para que los hombres vengan al conocimiento de la verdad, para que el mundo venga al conocimiento de la verdad, donde se le aclararán los pensamientos y a través de la razón el Señor los va a bendecir salvándolos. La segunda es compasión, hermano. Una iglesia que no despierta a la compasión va a seguir siendo banquera, sentada siempre. Una iglesia que despierta la compasión va a despertar y va a decir, ¿dónde están los evangelistas? ¿Dónde me apunto para ir a esto? Yo me alegro cuando afuera me abordan algunas personas y me dicen, hermano, yo quiero ir a evangelismo, ¿con quién me entiendo? Allá. Y lo mando de inmediato allá. Me alegro. Porque cuando despierta el Señor la compasión en la iglesia, hermano, entonces que vamos a ser grandes. Entonces cuando Dios nos va a bendecir con todo, con milagros. Y otra cosa que le vamos a pedir a Dios, amor. Amor. Porque ¿de qué nos sirven otras cosas si no amamos? Esto del amor, hermanos,
tenemos que tenerlo con nosotros, siempre. De manera que aquel que nos oye sienta que lo hacemos por amor. Que aquel que nos escucha cuando le hablamos de esto, crea que le amamos y que por eso lo estamos haciendo. El egoísmo que pone el diablo en los pueblos, en la gente es, no hombre, te están engañando, no hombre, ¿qué vas a ir a hacer? No, otro día. La gente dice, tal vez cualquier día, todos esos dichos están ahí. Algunos se murieron sin que se les cumpliera. Cuando dice, cualquier día llego, pastor, se murió. Tal vez mañana, ya no vino. Y así van diciendo, mañana me decido. Algunos ya los fuimos a enterrar. Espero haber explicado algo y que la iglesia pueda tener ese amor por las almas que se pierden. Sobre todo venimos a Popa para esto, para ganar y conquistar a Popa para Cristo. Padre, gracias Señor, esta noche te bendecimos y te decimos gracias. Porque esta explicación, Señor, es muy chiquitita, muy corta y casi que mete miedo cuando se habla de una guerra, cuando se habla de sangre, de muerte. Pero tú dijiste en esta palabra, yo morí, y entiendo que moriste por nosotros, lo sabemos, y resucité para que se predique esta palabra. Y es lo que queremos hacer, Señor, predicarla para arrepentimiento y perdón de los pecados de los pueblos. Y que sepan, como tú que estás viendo Canal 46, que si Cristo vivió sobre esta tierra, murió y resucitó, es para que tú te arrepientas y recibas perdón de tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Buscar donde congregarte y recibir al Señor. Porque los tiempos del fin de Dios están marcados y están afirmados en el reloj de Dios. No esperes morir sin Cristo. Decídete ahora y busca al Señor. Padre, gracias esta noche por esta congregación. Oramos que la bendiga, Señor, y que esta palabra que ha sido enseñada esta tarde tenga eco. El primer eco que resulte sea en la casa. Señor, el segundo eco sea en el pueblo. Y si hubiese un tercer eco fuera del pueblo, en las naciones. Padre, gracias. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y pon virtud, conocimiento, sabiduría, fervor para expresar tu palabra. No importa que como Juan vayamos a Patmos, no importa que como Pedro o Pablo crucificados, pero que el testimonio tuyo lo podamos decir siempre. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Gracias, Jesús, por la iglesia. Gracias por cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, en este momento que los despides. Llévalos en paz y bajo tus cuidados hasta sus hogares. Padre, gracias.